El objetivo del turismo es la construcción de mejores personas y no de mejores fortunas. Sergio Rodríguez Avitia. Buenas tardes, profesor. La siguiente presentación es sobre el documento Desde cuándo es España un país de turismo. También explica la historia del turismo moderno en España. Tiene datos recopilados del 2015 al 2017 y estudia el primer tercio del siglo XX. Este estudio se basa en la Comunidad de Galicia, pero sobre todo tiene que ver con la evolución del turismo en España a nivel internacional. Como punto de partida se nos presenta España. El turismo se presenta en España como un fenómeno socioeconómico en las décadas de 1830 y 1840, destinos que paulatinamente y pausada van enmarcando la turistificación del país. En España en ese tiempo no se tenían organismos que fomenten el turismo. Sin embargo, en el año de 1905 se crea el primer organismo que fomenta el turismo, que fue la Comisión Nacional de Turismo, pero al final quedó sin práctica, ya que no hizo estudios ni estadísticos ni nada por el estilo para fomentar el turismo. Hasta el año de 1928, en los cuales el Patronato Nacional del Turismo creó estudios estadísticos que fueron valorizados por España. Sin embargo, estos estudios estadísticos tuvieron limitaciones, ya que en un inicio solo analizaban eh, turistas extranjeros y no nacionales. Entonces su información estadística era limitada, muy limitada. Además, su proceso estadístico cesó por un tiempo, ya que hubo el evento de la guerra civil en España, por lo cual no pudieron estos datos estadísticos avanzar. Sin embargo, en España, a pesar de que no se haya poseído tanta información de parte de los organismos creados, España siempre fue un destino turístico que fomentó el turismo, pero sin que haya habido organismos que lo registren. La economía del turismo en España en el primer tercio del siglo XX tiene cinco ideas principales, las cuales son: tenemos en la primera conclusión que se planteó la industria del turismo, que irrumpió en el país como turismo moderno, y este aparece cuando se difunde el gusto a viajar por placer, se multiplican los turistas y se desarrolla una industria a su servicio para facilitar su gestión. Esto significa que el turismo se fomente como sector económico de actividad que produzca aportes a la economía de un país. La segunda conclusión: España no fue una excepción de la moda del turismo, donde se ha contrastado con los datos conocidos de entradas de turistas por mar en España, la cual es más elevada cuando se contrasta el vocablo turismo con las series del PIB real elaboradas por Madison. Se identifica un despliegue del turismo moderno desde el despertar del siglo hasta la Primera Guerra Mundial. A continuación, tendremos la tercera fase, denominada boom turístico, con sus máximos en 1929 y 1930. En el caso español, el último año resultó nefasto para el turismo internacional. Sin embargo, los de la Segunda República constituyeron los más intensos del turismo entre 1900 y 1936 y de ganancia de posiciones del país en el turismo internacional. La tercera fase, en conclusión, es que el turismo se extendió socialmente entre los españoles desde una práctica minoritaria durante el siglo XIX hasta alcanzar a las clases medias y algunas de las clases de los trabajadores. El turismo en España durante este periodo fue un fenómeno protagonizado más por españoles que por extranjeros hacia España. Dicho esto, la estructura del turismo en España en los primeros años 30 tienen como resultado un 75% de turismo interno, un 15% de turismo emisor y por último un 10% de turismo receptivo. Intensidad mediática de las agencias de viajes, 1882 a 1940. El IMT refleja 5 fases turísticas, de las cuales solo señala a la historiografía de los contemporáneos. El primer boom turístico que se dio fue entre 1910 a 1914, pero hubo una fase de concentración de 1924 a 1925. Tercera fase del boom turístico sucedió de 1929 a 1930, con las exposiciones iberoamericanas de Sevilla y Universal de Barcelona. Oglive señala que aquí estas fases coinciden plenamente con el turismo mundial. Guerra y posguerra. 1929 indica un aumento de turistas y 1930
indica una pérdida de turista. Con el pasar de los tiempos, España entró al ranking mundial de los países turísticos, pero el que más importó fue en 1933, al ocupar el noveno puesto. De 1900 a 1939 se realizó un particular sistema turístico que contiene bases del sistema turístico español contemporáneo, ya que sin turistas, sin empresa y sin organización turística no existiría tal sistema turístico. La turistificación es un proceso que comenzó en la década de 1830 a 1840. Fernando Beltrán, 1933, afirmaba que el concepto de turismo como industria ha nacido y se ha desarrollado entre nosotros. Gracias.